y a su nombre, gloria, y a su pueblo, la victoria. Vamos a orar, gloria al Señor, vamos a empezar, aleluya, gloria a Dios. Vamos a, después de lo que es la enseñanza, vamos a estar orando conforme el Espíritu nos ponga, amén. Hoy es la segunda parte del discipulado, hermanos. Hoy vamos a empezar nuevamente. El Señor me estaba poniendo. El Señor quiere ya prepararlos, quiere que ustedes estén firmes, porque Dios va a usar la vida de cada uno de ustedes, amén. Y aquellos que nos ven a través de las redes sociales también. Vamos a orar. Bendito Padre, en el nombre precioso de Jesús, en esta hora, oh mi Dios, te pedimos perdón, reconociendo, Padre, que aún nos falta mucho camino por recorrer, Padre, pero hoy nos levantamos, Padre, con fuerzas, Padre, con ánimo, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Venimos a honrarte, a exaltar tu santo nombre, Padre, a obedecerte, Padre, a glorificar tu santo nombre, Padre, a darte la gloria y honra, mi Dios, a darte todo el poder, en el nombre de Jesús, Padre. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, bienvenido seas a este lugar. Usa nuestras vidas, danos la sabiduría de lo alto, la fortaleza que necesitamos, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, que tu presencia descienda, se pueda sentir como ahorita, Padre, que se pueda sentir un poco más, Señor. Ahí donde hay oscuridad se haga la luz, en el nombre de Jesús, Padre. Padre, en el nombre de Jesús necesitamos, Padre, esta enseñanza, Señor, para que estemos firmes en las cosas tuyas. Y al término, mi Dios, podamos honrarte, Padre, podamos orar unos por otros, Padre, conforme el Espíritu nos ponga, mi Dios, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre precioso de Jesús, Padre, te damos gloria y honra, en el nombre de Jesús, amén. Un aplauso a Dios, hermanos, gloria a Dios, aleluya. Vamos al libro de Marcos, capítulo 1, vamos a leer dos versículos, el 14 y el 15. Esta es la segunda parte del discipulado. Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Jesús inicia su ministerio. Cuando el Señor nos llame, hermanos, a trabajar, también vamos a iniciar el ministerio. Jesús, Marcos 1, 14 y 15, dice la palabra de Dios. Jesús inicia su ministerio. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. Pueden sentarse, hermanos, gloria a Dios. Dice el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 14 y 15, que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios. Pero ¿cómo venía Jesús, hermano? ¿Venía porque él quería o venía haciendo la voluntad de Dios? Venía haciendo la voluntad de Dios, venía en el Espíritu. Amén. Venía lleno de la gloria, de la presencia de Dios. Tú cuando vayas a un lugar a predicar, no nomás vayas por tus fuerzas o porque quiero ir o porque... No, hermano, tienes que ir con la dirección del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que haya victoria. Jesús, después de que fue encarcelado Juan, Jesús vino a Galilea. Fue a ese lugar predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Miren, unas palabras poderosas. Una palabra de victoria, una palabra de poder y gloria. El tiempo se ha cumplido. Hermanos, yo te voy a decir, el tiempo es este. El tiempo del Señor es este. Y el reino de Dios se ha acercado. Ciertamente el reino de Dios está entre vosotros. Amén, amén. Arrepentíos y creer en el evangelio. Tenemos que tener la fe puesta en Dios. Amén. Seguir predicando el evangelio. Crean o no crean. Dice, hablando en tiempo y fuera de tiempo. Amén. Exhortando. Nosotros tenemos que seguir haciendo la voluntad de Dios, pero no ir nada más por nuestra propia cuenta o porque yo pienso, porque yo creo, porque yo quiero. No. Tenemos que orar. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Él es el que nos guía. Nos toma de la mano. Él te enseña el camino.
Amén. Te enseña la verdad, te enseña, te muestra. Amén. Y Él es el que da la victoria. Dios Todopoderoso. Jesús dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Muchas veces cuando Jesús iba y predicaba, siempre decía: el reino de Dios se ha acercado. Amén. Iba en el poder del Espíritu Santo, en el poder de Dios. Vamos al libro de Lucas capítulo 4. Dice en el versículo 14 y 15, Lucas 4, 14 y 15. Ahí habla un poquito más, un panorama más explicado. Dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Miren, gloria al Señor. Dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu. ¿Y cuál Espíritu, hermanos? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Miren, gloria al Señor. Él iba en el poder de Dios. Iba en el Espíritu, con el Espíritu. Amén. Él no iba porque él quería, no. Iba el Espíritu Santo, iba Dios con él. Y se difundió su fama por toda la tierra. Y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Mire, gloria al Señor. Dice que Jesús volvió en el poder, en el Espíritu, Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Cuando él empezaba, hermanos, iba caminando, la gente sanaba. Los demonios se manifestaban y él los echaba fuera con poder y autoridad. Amén. Y gloria al Señor. Hacía milagros, prodigios, sanidades, liberaciones, todo tipo de la majestad de Dios, al poder del Señor. Y se difundió su fama por toda la tierra. Mucha gente sabía que Jesús iba a pasar. Mucha gente conocía que Jesús, el Señor, estaba con él. Dios estaba con él, porque nadie podía hacer cosas como él. Amén. Y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Cuando dice que enseñaba en la sinagoga de ellos, hermano, se refiere que estuvo un tiempo en esas iglesias, en esas congregaciones, en esos lugares, en esas multitudes. Nadie podía predicar. Ninguno de los nuevos podía estar enfrente. Así también nosotros, hermanos, hasta que seas tú, gloria al Señor, de bendición, hasta que seas tú preparado, Dios te va a tener de este lugar. Hasta que haya quitado Dios toda la iniquidad, todo lo malo, amén, toda avaricia, todo pensamiento. Y gloria al Señor, Dios nos está preparando. Dios nos está, aleluya, gloria a Dios, porque Él viene pronto. Y dice que el Evangelio tenemos que a todas las naciones, todo lugar, amén, en toda hora, en todo instante, que Jesús viene pronto. Y Jesús dice que volvió en el poder del Espíritu a Galilea, Él lleno del poder de Dios, de la presencia, y toda su fama, dice, toda la tierra de alrededor, todos sabían que iba a pasar Jesús y iban, allá viene el Mesías, allá viene el profeta, allá viene el maestro, allá viene el rabí, le decían, el gran maestro. Y enseñaban las sinagogas de ellos. Cuando Jesús, ahí se comprende que Él estuvo mucho tiempo en esos lugares, amén, aprendiendo y enseñando. Pero también Él, cuando lo pusieron enfrente, hermanos, Él se ponía con autoridad y también se dejaba guiar por Dios. Ahorita lo vamos a ver. Y era glorificado por todos. O sea que traía gracia. Amén. El poder estaba con Él. Dice Mateo capítulo 13, versículos 53 hasta el 58. Jesús en Nazaret. Vamos a leerlo con su vista. Dice que aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí. Y dice, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos. Fue cuando fue a esa tierra, hermanos. De tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría? Todas esas personas, hermanos, se preguntaban, ¿de dónde tiene esta sabiduría?
Mateo 13, 53 al 58. ¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿Cómo los obtuvo? ¿De dónde viene? Se hacían muchas preguntas, hermano, las personas. ¿Por qué? Porque conocían a Jesús. Decían, ¿no es este el hijo del carpintero? A veces te van a decir, ¿no es este el hermano que tomaba? ¿No este es el hermano que blasfemaba contra todos? Decía tantas cosas que no creía en el evangelio. ¿No es este el hijo del carpintero? Le decían. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón, Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Miren que la gente se preguntaba, se escandalizaba. Miren, en el 57 dice, y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Él, porque pertenecía a ese lugar, porque conocía a todos, y todos le conocían. Por eso dice la palabra de Dios, ahorita lo vamos a leer, que no hizo muchos milagros en ese lugar. Y no porque no haya querido, hermanos. Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, tiene el poder, la autoridad. Amén, amén. Pero no los hizo. ¿Saben por qué no los hizo? Alguien que pueda decirme. Por la incredulidad, hermanos, porque no creían, no le creían a él. Cuando un siervo se pone aquí, hermano, y el Espíritu Santo lo toma, a veces dice, es que no le creo, yo lo conozco. Así decimos, y hay incredulidad en nuestras vidas. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos, dice, y no hizo allí muchos milagros. Se escandalizaban de Jesús, pero Jesús les conocía, hermanos. Y Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Vamos a Lucas capítulo 4, versículo 16 al 30. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Miren que Jesús, cuando, aleluya, gloria a Dios, dice que cuando fue a Nazaret, supongo y quiero creer, hermanos, que ya Jesús ya lo habían invitado. Amén. Porque ahí hay sacerdotes, hay gente religiosa, gente con cargo. Lo invitaron. Entonces él fue a ese lugar, a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga. Y en el día de reposo entró, hermanos, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Posiblemente cada uno que entraba leía algo. Pero mira, gloria a Dios, cuando es el Espíritu Santo, hermanos, todo se da y todo lo hace el Señor. Y se le dio el libro, no lo tomó, fíjense, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito, aleluya, gloria a Dios, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿A qué Dios nos ha traído a este lugar? ¿A qué nos ha traído, nos ha llamado el Señor? Hermanos, porque Dios nos ha ungido, hermanos, para dar buenas nuevas a los pobres. Amén. Nos ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Este es el año agradable del Señor. Tal vez es juicio para muchos, hermano, pero para los que le seguimos, para los que le hacemos su voluntad, el Señor se glorifica, el Señor nos da la libertad de predicar, y Él hace los milagros, Él hace las liberaciones, Él hace
conforme su voluntad. Y mira, gloria al Señor Jesús, dice, por cuanto el Espíritu de Jehová me ha ungido. Y gloria a Dios, les empezó a leer. Dice que en el versículo 20, y enrollando el libro le dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga que estaban fijos en él. A ver qué hacía, qué decía, porque querían acusarle, querían que Jesús siempre hiciera algo malo. Pero Jesús, mira, dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles a todos, hermano, cuando hasta los ministros, supongo que también estaban viendo a Jesús. Y mira, gloria a Dios, una palabra de poder y gloria que Jesús dijo. Y comenzó a decirles, y le dijo a todos: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y grande escándalo hicieron todos, hermano. Más los religiosos, los legalistas, los saduceos, fariseos, los escribas, todos aquellos que no andaban en el Espíritu. Amén. Jesús dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de nosotros. Y todos dudaban. Y otros daban buen testimonio, hermanos. Ahorita lo vamos a leer. Y todos, dice, daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Los que dudaban, hermanos, eran los fariseos, los escribas, los saduceos, toda aquella gente religiosa, legalista. Decía: ¿cómo hace? Blasfema y no sé qué tanto decían de Jesús. Pero aquellos que escuchaban atenta la voz de Dios, aquellos que estaban, aleluya, gloria a Dios, que le creían, hermanos, dice que daban buen testimonio. Las personas que andan, que creen, que buscan de Dios, hermano, dan buen testimonio de nosotros. El hermano, ese hermano es bien chismoso, ese hermano es así. Y llega un hermano y dice: él era, porque hoy es nueva criatura. Denle la gloria y honra a Dios. Gloria a Dios, a su nombre, gloria. Y en otro tiempo andábamos igual, hermanos, como los gentiles, como la gente del mundo. Pero cuando el Señor nos cambió, nos transformó, cuando aceptamos a Cristo, cuando Él empezó a morar, aleluya, gloria a Dios, a santificarnos, hubo un cambio, hay un cambio en nuestras vidas. Ahora dice: ciertamente Dios te ha cambiado. Amén. Ciertamente Dios te está cambiando. Amén. Y todos dudaban, pero también algunos daban buen testimonio, hermanos. En el versículo 22 dice: y todos daban testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Imagínense, esas personas que no dudaban, esas personas que daban un buen testimonio, no eran las que decían. E incluso también las que daban un buen testimonio pudieron haber dicho: ¿no es este el hijo de Jesús? ¿No es este el hermano Poli, que era bien así, era bien asada? No, hermanos, cuando las personas empiezan a ver realmente a una persona cristiana, dice que por sus frutos os conoceré. Si tenemos los frutos del Espíritu Santo, hermanos, si tenemos, aleluya, gloria a Dios, amor, paciencia, templanza, todos los frutos del Espíritu Santo, misericordia, fe y sobre todo el amor, amén. Dice en el versículo 23: y les dijo: sin duda me diréis este refrán médico. Porque lo que ellos dudaban, sin duda me diréis este refrán médico: cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum. Haz también aquí en tu tierra. Mira que esas personas también, gloria a Dios, y añadió, escúchenme bien: de cierto os digo que ninguno profeta es acepto en su propia tierra. Cuando nosotros, aleluya, el Señor nos usa, hermanos, casi siempre en la misma familia, como nos conocemos, no nos creen. Pero les voy a decir algo: aunque no nos crean, hermano, cuando es el poder de Dios, tú vas en la presencia y en el poder de Dios. Dios tiene el poder de, aunque no creas, aunque no tengas fe. Porque muchos dicen: es que
Dios no puede obrar si una persona no tiene fe. Y yo me pregunto, yo te digo, ¿cuál fe? ¿La de Él o la tuya? Porque a veces la persona no tiene fe, la enferma, está en coma, está muerta, tiene demonios, no tiene fe, no están sus cinco sentidos. Pero a veces también en ti, hermano, no tienes fe. Y tú declaras la palabra y no se hace el milagro. Tal vez Dios te use, vamos a decirlo literalmente, palabra profética. Pues le das la palabra, gloria a Dios, y es de Dios. Pero cuando quieres hacer otra cosa para concluir o para beneficiar a la persona, ya no se hace. Yo lo he visto, incluso he orado y le pido perdón al Señor, porque yo a veces lo hago de mí mismo, pero el Señor me enseña que todo es con dirección de Dios. Cuando el Señor llega el poder de Dios, hermano, Dios lo cambia, Dios lo transforma, Dios lo renueva, Dios lo libera. Amén. Y cuando te da la palabra profética, te edifica. Es una palabra que exhorta, redarguye, te corrige el Espíritu Santo. Pero a veces te edifica. Una palabra de aliento, con amor. Y gloria al Señor. Mira que Jesús les dijo: sin duda me diréis este refrán médico, cúrate en ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum. Haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Mira que había muchas viudas, hermano, en Israel. Pero dice en el versículo 26, aleluya, gloria a Dios, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías. Cuando Dios va a enviar a su profeta, cuando Dios va a enviar a su siervo, cuando Dios va a enviar a su ministro, a su hijo, hermanos, va a enviar a quien Dios diga. Puede haber muchas personas enfermas, tienen sanidad, pero Dios va a saber cuál es el corazón, quién es el realmente que está buscando, quiere, y Dios va a obrar. No en todos obra Dios. Le decía al hermano Adolfo que no siempre se hace la voluntad de Dios. A veces Dios, ya está la palabra de Dios, y estás esperando: Señor, dime, ¿qué le digo? ¿Qué hago? Me está pidiendo dinero, le daré. O ¿quieres que ore? Está pidiendo, o ¿quieres que vaya? Y a veces esperamos la palabra que Dios nos diga, hermanos. Y decía nuestro hermano que el buen pastor ama a sus ovejas y va por sus ovejas. Y el Señor nos ama, nos ama mucho, hermanos. Y así como nos ama a todos, también tenemos que ir por el otro rebaño. Aquellos dispersados, aquellos que no tienen, aquellos incluso de otros pastores, vamos a ir y a darle la palabra. Dios nos va a sanar. Amén. A veces nosotros tenemos que actuar conforme la palabra y conforme la dirección de Dios, pero a veces Dios no te va a decir nada. Dios dice: aplica mi palabra, no nada más ser oidor, sino hacedor de mi palabra. ¿Qué dice? ¿Tienes los medios? Vamos. ¿Tienes el tiempo? Gloria a Dios. Amén, amén. Si te usa Dios, gloria a Dios. Y si no te usa Dios, gloria a Dios. Hay 2 formas de orar, hermano. 2 modelos hay muchas formas de orar, pero te voy a dar 2 modelos muy importantes. Es necesario que aprendas con y sin, con la dirección del Espíritu Santo y sin dirección de Dios, conforme su palabra. Jesús les enseñó a los discípulos a orar y les enseñó el Padre Nuestro. Y la clave está: hágase su voluntad. Amén. Queremos sanidad, queremos milagros. Padre, haz tu voluntad. Señor, suple conforme tus riquezas en gloria. Amén. Pero cuando viene de parte del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo te dice: ora, decláralo sano. Yo me acuerdo de mi nieto, una vez que estaba con mi hija de aquel lado, ya tiene tiempo. Estaba enfermo, tenía muchas llagas, no sé. Y quería yo hablar y decirle, pero no sé, el Señor nomás me permitió: eres sano, eres sano.
en el nombre de Jesús. Y al otro día ya estaba sana. Y no fue la medicina, no me acuerdo si le echaron de Juan y no sé qué tanto, pero fue el Señor, hermanos, fue la oración, fue Dios. Y Dios actúa conforme a su voluntad en fe. Pero no tanto es la fe de uno, es la fe, Él es la fe, Jesucristo. La fe surge en el momento. Dale la gloria y honra a Dios. No todo es declaración positiva. Yo lo creo, yo no lo declaro. Y a veces hay prédicas ahí, yo declaro, yo decreto. Hermano, y tú nomás tienes que creerle a Dios, que Dios lo va a hacer cuando Él quiera. Pero le crees a Dios, hermanos, Dios lo hace y lo puede hacer al instante. La sanidad, el milagro, amén, las bendiciones, es el Señor. Dios te ama mucho y Dios no quiere que te pierdas. Y Dios quiere que le busques. Y Dios nos está enseñando a amarnos unos con otros. Dios nos está enseñando a ser como Él, misericordioso. Y tú cuando vayas, hermano, tienes que ir en la presencia, en el poder, en el Espíritu. Dice la palabra de Dios ahí mismo en el versículo 24. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que, dice, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado en 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra. ¿Se acuerdan del profeta que dijo? ¿Cómo dijo? Si tú quieres, puedes limpiarme, ¿no? Cuando dijo que no lloviera por mi palabra. Pero no fue la palabra del profeta, hermano. De Elías. No fue la palabra de Elías. El Espíritu Santo estaba en él. Jesucristo estaba en él. Amén. Dios estaba en él por mi palabra. Si cuando lees tú los salmos, hermano, te voy a decir algo. Cuando estás leyendo el salmo, ahí Dios está hablando. Ciertamente los salmos los hizo la mayoría David, pero en algunos salmos ahí Dios está hablando en su palabra. Y hay que discernir, hay que saber cuando Dios nos está hablando. Por eso el profeta dijo: por mi palabra no va a llover. Y no llovió. Y gloria al Señor. Dice que Elías fue enviado nada más a una viuda. Había muchas viudas. En el versículo 26 dice: pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Serepta de Sidón. Mira, una mujer que Dios le agradó. Una mujer que estaba pasando un problema grande. Y tal vez decía: Señor, no me amas, no estás conmigo, no me quiere, no me ama. Señor, el rey tiene y no me manda a mí, yo soy una viuda necesitada, pobre, me voy a dejar morir. No, el Señor vio su condición. El Señor no le quitó la condición. El Señor le enseñó algo, que confiara más en Dios a través del profeta. Dice que mandó al profeta en esa viuda. Y lo primero que dijo: ¿qué tienes? No tengo nada más que 2 tortas de pan. Dame a mí primero de comer. ¿Por qué, hermanos? Yo allá en el parque les enseño a los hermanos: hermano, pasa, te voy a bolear. Pero hermano, pasa, no te voy a cobrar. Porque tú cuando le das, aún honras a Dios a través de los siervos, hermano, al ratito llegan las bendiciones. Y no porque Dios te dé las bendiciones, sino porque le estás agradando a Dios. Lo haces con amor. Hay una satisfacción grande en el corazón del hombre, que es hacer las cosas para agradar a Dios con amor. Amén. No agradarle al amigo, a la esposa, al esposo, a los hijos. No, es agradarle a Dios. Y a veces, hermano, te decía de la fe. Y la fe surge del momento. Es cuando Dios dice: lo voy a hacer. Su presencia desciende con poder y gloria. Y Jesús lo hace. Esa es la fe. La fe es Jesucristo. Hay una palabra, después se las voy a dar, donde dice que la fe todavía no era manifestada. Y está hablando de Jesús. La fe, hermanos, tú tienes que creerle, pero creerle a Dios. No todo vamos a estar creyendo: yo me voy a sacar la lotería, yo voy a hacer rico, yo esto y esto. No, hermano. La fe es Jesús. Dios puede usar la fe de un chino, de un japonés,
de una persona inconversa. Tal vez Dios la puso a orar por ti, ya sanaste. A veces Dios quiere que tú te postres, hermano. Estás de rodillas y llorando, y el Señor dice: ¿hasta cuándo te vas a rendir? Te postras y que: Señor, perdóname, te entrego mi vida, yo no puedo. Y el Señor se manifiesta. Corazón contrito y humillado Dios no rechaza. Amén. Dice que el humilde, sus ojos y sus oídos están atentos a la voz, al clamor de ellos. Por eso tienes que ser humilde. Pero si eres altivo y eres arrogante y eres esto, aquello, también Dios te puede. Porque yo le he pedido también a Dios, hermano: Padre, ella es una persona, esta persona, este hermano, Padre, yo sé que anda en los pecados, pero ten misericordia. Como quiera, tarde o temprano hay un tiempo. Haz un milagro. Dios hace un milagro. Por misericordia. Denle la gloria y honra a Dios con un aplauso. Muchas viudas hubo en Israel, hermanos, pero Dios no mandó más que al profeta. Pero ninguna de ellas fue enviado sino a una que estaba en Serepta de Sidón. Y también dice que hubo muchos leprosos. Dice que había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo. Miren, otro profeta también, un siervo de Dios. Pero ninguno de ellos fue limpio, sino uno. ¿Cómo se llamaba? Naamán, el sirio. Aquel tenía algo de soberbia, tenía algo de ego, de orgullo, hermanos. Y decía: ¿cómo voy a ir? Y mira qué condición está este río. ¿A poco aquel río que tenemos no es mejor que este? Mira que dijo tantas barbaridades, muchas cosas feas. Pero hasta que le dieron la palabra a mi Señor con amor. Y mira que Eliseo sabía, hermanos. No era Santiago, era Eliseo. Y dice que el sirio Naamán, Eliseo mandó a su siervo, ¿sí o no? Y esa es la historia. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Dice que, gloria a Dios, Dios obró en la vida de la viuda ahí en Serepta de Sidón. Dios limpió al sirio Naamán, amén, de la lepra que tenía. Y al oír estas cosas, todos en las sinagogas se llenaron de ira. Mira, la palabra a veces dice: es el hermano, es la hermana. No, yo no le creo. No, ¿cómo va a ser? Y a veces la gente, hermanos, cuando es palabra de Dios así fuerte, dura, yo lo primero la recibo. Y aunque venga del diablo: tú eres esto, yo soy eso y más, decía el apóstol. El pecador ahora yo no puedo decir número uno, pero sí estoy entre los pecadores. Amén. Y le digo: Señor, mi lucha es constante, mi carne, tengo que someterla, hacerla morir todo el tiempo. Y más me humillo a Dios, pero no es tanto la condición de rodillas o postrarme, es todo de pasado al corazón. Yo a veces estoy sentado, yo no puedo estar mucho tiempo por la lesión que tengo en la rodilla, de rodillas, pero yo doblo mi corazón. Amén. Y el Señor me escucha, el Señor sabe. Y cuando el Señor me pone a orar por una persona, el Señor obra con poder y gloria. El Señor hace todo, hermanos. Solo tenemos que estar atentos a su voz. Dice que al oír estas cosas, todos los de las sinagogas se llenaron de ira. ¿Pero por qué se enojaron? Porque cuando es palabra de Dios siempre nos va a molestar cuando estamos en la carne. Cuando nosotros no nos humillamos, cuando nos falta obediencia, nos falta un quebrantamiento en el corazón. Y levantándose, le echaronse fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarlo. Mira que lo llevaron hasta allá, pero miren Jesús lo que pasó, hermanos. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Y así muchas veces, hermano, el Señor, o a veces nosotros, está la lucha. ¿Y por qué no se manifiesta el enemigo con uno? ¿Por qué con aquellos que son más débiles? Porque aquellos, hermanos, tienen todavía áreas, tenemos áreas donde el enemigo ahí nos cachetea.
donde ahí el enemigo viene y nos siembra las semillas del mal, la cizaña, el enojo, el odio, el rencor, la ira, los celos, las dudas. Y Jesús iba en el poder del Espíritu Santo, hermanos. El discipulado, el ministerio que Jesús empezó es un gran ejemplo. Tú tienes que congregarte para que Dios te prepare. Tú tienes que, aleluya, gloria a Dios, venir a los pies de Cristo para que Dios obre en ti. Y tienes que ser lleno de la gloria, de la presencia de Dios. Amén. Y es lo que Dios quiere, prepararnos, y todo en su tiempo. Venía un hermanito de Papantla, creo. Él es de Israel, de por allá de los lugares lejanos. Y venía a orar por nosotros, hermano. Y yo al menos no permito que oren por mí, ¿eh? Al menos que sea un siervo, y todo con dirección de Dios. Y gloria a Dios, lo puso el Señor y oramos por él. Traía cosas en su estómago, cosas que había agarrado. Como también hay una hermanita que había pasado y fue a Zacate, Colorado, acá al río. Dice que pisó una veladora, pero un día antes, unos días antes, yo pisé y sentí algo como pegajoso, como chicloso, y me fijé y era algo como veladora, mi zapato, y luego el otro zapato, y digo, ¿de dónde será? Y Señor, ¿qué me tratas de enseñar? Y le digo, Señor, sea lo que sea, Señor, toma el control y obra con poder y gloria. Resulta, hermano, hermana, que la hermana fue a la Zacate, Colorado, y dice que pisó una veladora, y adelantito estaba ahí algo de brujería, y topó todas esas cosas. Pero cuando vino aquí, aleluya, a los pies de Cristo, Dios la liberó con poder y gloria. Y después da testimonio la hermana al término del culto. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios, aleluya. Esta es la segunda parte. Vamos a continuar con las demás del discipulado. Vamos a estar hablando del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Vamos a estar hablando de Él. Amén. Concluimos la transmisión. Bendecimos a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Dios bendiga a todos. Gloria al Señor. Aleluya. Y vamos